Esta leyenda de La Llorona sucedió en Morelia, Michoacán, ya hace varios ayeres, pero desde que la escuché me dejó completamente impactado, y fue lo que me motivó a mandarla a tu canal. Esta historia sucedió en el siglo pasado, en la época de Porfirio Díaz. Por eso yo más que historia la encajono en el lugar de las leyendas. Corría el año de 1820, cuando en esta ciudad sucedió lo que a continuación narraré. Había un lugar en la periferia de esta ciudad llamado Los Filtros Viejos, que es un lugar que abastece de agua a esta ciudad, tanto ahora como en aquellos tiempos. Solo que en aquella época era un gran río sin tanta tecnología para abastecer a la ciudad, como ahora. Aquel lugar estaba cercado con una malla ciclónica, y dentro de esta corría aquel río. Aparte de eso, las autoridades de aquella ciudad habían instalado a ras de piso, a la orilla del río, 20 lavaderos donde las mujeres de aquel pueblo lavaban diariamente su ropa. Se cuenta que desde aquella época en este lugar sucedían cosas relacionadas con lo paranormal, pero lo que más se comentaba era que mucha gente de aquellos lugares seguido escuchaban el lamento de La Llorona, y que hasta el día de hoy se sigue escuchando aquel tenebroso lamento de esta mujer. Se cuenta que cierta tarde, cuando ya el sol se había ocultado y todas aquellas mujeres recogían las prendas lavadas, oyeron el grito de aquel ser y salieron corriendo de aquel lugar muy asustadas. Al día siguiente, estas mujeres pidieron apoyo a las autoridades de aquel lugar porque les daba mucho miedo permanecer solas en aquel lavadero. El alcalde porfirista de aquellos tiempos les dijo que no se preocuparan, que al día siguiente él mandaría vigilancia a ese lugar para que no tuvieran miedo. Al siguiente día, cuando las mujeres llegaron a lavar su ropa, en la entrada de aquel lugar estaba como vigilante un gendarme llamado Juan, y se cuenta que se la pasaba súper aburrido cuidando a aquellas mujeres, ya que había pasado una semana y en aquel lugar no pasaba nada. Todo era tranquilidad, y se dice que este gendarme, para no aburrirse, se la pasaba fumando cigarrillos de hojas de maíz con tabaco picado, y en su cabeza pensaba: «Ah, qué señoras tan chismosas, por su culpa estoy aquí, que La Llorona ni que nada, eso es puro cuento». Cuenta la leyenda que un día ya casi oscuro, aquel soldado gritó a las mujeres que el sol ya se estaba ocultando y casi oscurecía, así que empezaran a recoger toda su ropa, obedeciendo enseguida a aquellas mujeres al soldado. Y así, una a una se empezaron a retirar, despidiéndose y dando las gracias a aquel joven. La noche llegó, y el soldado se disponía a cerrar la entrada de aquel lugar. La luna llena estaba en todo su esplendor, y con el rabillo de su ojo creyó ver algo. Al voltear se dio cuenta que en el último lavadero aún quedaba una mujer. Se encontraba inclinada aún lavando. El gendarme Juan, muy intrigado, se dijo a sí mismo: «Juraría que ya no había nadie. ¿De dónde salió esta señora?». Al irse acercando a ella, el soldado pudo darse cuenta con la luz de la luna que su vestimenta era completamente blanca. Al detenerse a cierta distancia de ella, le dijo: «Señora, ¿qué no escuchó? Yo estaba a punto de irme y se quedaría usted sola». Pero aquella mujer no contestó. Aquel soldado se acerca más hacia ella y le repite lo mismo. Al momento, aquella mujer asiente con la cabeza, poniéndose de pie lentamente. Y el gendarme Juan se da cuenta que es muy alta y que portaba una cabellera negra que caía hasta su cintura. Este joven no recordaba haber visto a una mujer así en la semana que llevaba en aquel lugar. Lentamente aquella mujer empezó a girar para ponerse de frente al gendarme. Ahí él vio que el pelo de esta mujer también cubría su rostro. Aquel joven sintió un escalofrío tremendo que jamás había sentido, y agarrando valor, vuelve a decirle: «Señora, agarre sus cosas por favor, y vámonos de aquí». A lo que aquella extraña mujer con la cabeza agachada pregunta: «Oye, ¿no has visto a mis hijos?». Aquel joven se llenó de miedo y quedó paralizado,
porque él sabía que la Llorona era el único ser fantasmal que preguntaba por sus hijos. Lleno de terror, vio que aquella mujer empezó a levitar a una altura impresionante. Lleno de miedo, Juan se dio la vuelta y emprendió la huida de aquel lugar. Con la luz de la luna, vio una vereda entre el monte y corriendo sin parar entró en ella. Corría todo lo que podía, pero sentía que sus pies eran de plomo, ya que no avanzaba mucho, y de pronto escuchó arriba de su cabeza el grito de aquel ser. Aquel joven sentía que el corazón se le salía de su pecho. Sintió como algo lo jalaba del cabello hacia arriba, y con ojos desorbitados, vio cómo el suelo se empezaba a quedar muy lejos de su alcance. Mientras tanto, en la comandancia de aquel lugar, daba la medianoche, y el comandante preocupado dijo a sus hombres: «Juan no regresa, y ya es muy tarde», y dando la orden se dirigieron a buscarlo. Al llegar a los lavaderos comenzaron la búsqueda por más de 1 hora. Sin encontrar a aquel joven decidieron retirarse y volver al día siguiente. Pero al ir saliendo de aquel lugar, un soldado dijo a todos que le pareció haber oído un quejido hacia abajo de esa vereda, y al bajar, encontraron a aquel joven sobre unos peñascos. Su cuerpo estaba totalmente destrozado, pero aún tenía un soplo de vida. El comandante se acercó al joven y levantó su cabeza preguntándole: «Juan, ¿quién te hizo esto? Dime». Y con el último aliento de vida, aquel joven respondió: «Comandante, fue esa mujer, la Llorona. Me levantó y me dejó caer desde muy alto». Y enseguida aquel joven murió. Estos hombres eran de mucho valor, pero aún así se impresionaron con la respuesta de Juan. Rápido improvisaron una camilla para llevar el cuerpo de aquel joven al cuartel, y al ir saliendo de aquel lugar, todos se quedaron paralizados al oír el grito de la Llorona. Y después de unos segundos, apresuraron el paso casi corriendo para salir de aquel lugar.